Abran sus Biblias, por favor, en Mateo 22, del 41 al 46. Mateo 22, versículos 41 al 46. Y dice así: ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama al Mesías Señor, ¿cómo es entonces su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, todos, desde mí hasta todos los que escuchan y todas las que escuchan, Señor, humillados ante ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gloria, reconociendo tu poder. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y reconociendo a nuestro gran Señor Jesucristo como nuestro Creador, nuestro Redentor y Salvador. En nombre de Él te pedimos, Padre amado, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras falencias, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestra falta de fe muchas veces, Señor. Danos esa energía con el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, para que cada día seamos mejores, para que cada día podamos entender con sabiduría tu palabra, Señor. Señor, que en esta hora seas tú dirigiendo este mensaje a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que este mensaje sea edificante y que este mensaje llegue a todos los corazones y que sepan en este mensaje cuál es el compromiso que tenemos contigo, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que derramas sobre tu familia de la fe. Te pido, Señor, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre cuides de tu familia, que la protejas, que la cubras bajo las alas, bajo la sombra de tus alas, Señor, para que estén protegidas contra las inclemencias y todas las acechanzas de los demonios, para que estén protegidos en este tiempo tan peligroso de la pandemia, Señor, y que sigue y continúa. Gracias, Padre, por todas las bondades, por todos los beneficios, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Sabemos que eres tú nuestro soberano proveedor, Señor. En ti confiamos. Y en ti tenemos cifrada la esperanza de que un día no muy lejano podamos ver a nuestro Señor Jesucristo llegando para irnos con Él. Gracias, Padre amado. Gracias. Bendito eres, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, entonces ya hemos dado los saludos correspondientes y vamos a entrar de lleno a lo que significa nuestro mensaje de hoy. Hemos puesto en él un compromiso. Antes de entrar un poco más a fondo sobre el tema, debemos entender qué significa compromiso, ¿no es cierto? A veces podemos pensar un compromiso, por ejemplo, en el mundo, yo tengo un compromiso, ya estoy comprometido para casarme, por decir, ¿no es cierto? O tengo un compromiso, no puedo asistir a tal parte porque ya tengo un compromiso con algo, tengo un cumpleaños, tengo una invitación, tengo una reunión, tengo algo que hacer, ¿sí?
Y esto me implica un compromiso. Entonces, ¿qué es un compromiso? Esto es como una acción. Escuchen bien, es como una acción entre partes, ¿no? Que se ligan por un noble sentimiento y luego se transforma en una obligación de una de las dos partes. Es una especie de convenio para llegar a realizar un objetivo o una meta en particular. Qué bonito es el concepto de compromiso, ¿sí? Y este concepto de compromiso en la vía espiritual y cristiana también vean ustedes que puede asumirse también, no está lejos de lo que pueda ocurrir en el mundo, ¿no? Pero para librar un compromiso, primero, qué debemos empezar a tener? Para librar un compromiso, lo primero que debemos empezar es con una relación. No necesariamente la relación que podamos pensar entre una pareja. Es una relación de trabajo, una relación con una persona, porque no puedo tener un compromiso si no conozco a la otra persona, si no tengo una relación inicial, la relación de conocimiento de la otra persona, la relación de entender cómo es esa otra persona, porque entre el mundo normalmente los compromisos van a ser entre personas. No va a ser una persona y un animal, ¿no es cierto? No hay compromiso de ninguna naturaleza ahí. Y en el ámbito que nos toca como cristianos, nuestro compromiso vamos a saber si es con Dios o con el Señor Jesucristo, ¿no? Muchos estamos divagando en este aspecto y es hoy donde el Señor quiere que todos entendamos qué posición es la que tiene el Señor Jesucristo con relación a todo esto, ¿sí? Es muy interesante. Para comprender bien esta pregunta, debemos conocer quién es o qué es Jesucristo en relación al Padre. Y conocer todo lo referente a Él para estar más claros, para estar más seguros, para que nuestra fe no decaiga, al contrario, para que nuestra fe aumente en el Señor. Entonces vamos a decir, ¿es también Dios o solo es hijo de Dios? Ahí están las preguntas. Y todo está en la Biblia. Y nos vamos a referir a muchos versículos de la Biblia para sacar la conclusión necesaria, qué es lo que quiere el Señor que entendamos. Pero en principio, si Él también es Dios, entonces tenemos, como dicen muchos que he escuchado yo, a cristianos, cristianas, que ministran un poco la palabra, he escuchado yo, que dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿No es que estamos poniendo tres dioses ahí? ¿Dónde nos dice la Biblia que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Para qué nos estamos, para qué nos estamos agarrando de estas cosas si no están dentro de la palabra? ¿No? De que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, sí, evidentemente, porque Jesucristo lo dice en la Gran Comisión, ¿no es cierto? Ahí está en Mateo, también está en Marcos, ¿no? Yo me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice esto? Y si hablamos así de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando de la Trinidad, ¿no es cierto? Y discúlpenme que les diga porque vamos a empezar desde lo más bajo, desde lo más básico. Entonces, la Trinidad, en ninguna parte, en ninguna Biblia, dice, la que tenga Trinidad es una Biblia chuta, una Biblia que ha sido modificada por el hombre. Entonces vamos por parte para poder entender y ubicarnos bien en esta pregunta. Pues primero veremos quién es Jesucristo a la luz de las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces a la luz de las Escrituras vamos a irnos, si tienen sus Biblias, por favor,
Ábranlas en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Y vamos a empezar por ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Y vamos a leer. En nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: Él es la imagen. ¿Quién? Jesucristo. Del Dios invisible, del Dios Padre. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado, escuchen bien, fue creado por medio de Él y para Él. Imagínense. Entonces, parte de la creación, de toda la creación, desde el principio. Vámonos a Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí quiero que tomen muy en cuenta lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, del Padre, por supuesto, y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia, la misma naturaleza del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué bonito, qué interesante. Entonces ahí vemos que Jesucristo es la misma esencia y naturaleza del Padre. Aleluya. Vamos bien a explicar, explicando hasta aquí. Entonces, Él tiene la misma esencia y naturaleza del Padre. Es procedente del Padre. Él llegó para la salvación. Él llegó con un nuevo evangelio. Vino con la verdad del evangelio, de una sana doctrina. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo hombre. En primer lugar, Adán fue creado. Adán tenía todas las comodidades. Adán no sufría de hambre, no necesitaba hacer ayunos. Adán tenía hasta una mujer que le creó el Señor. Su ambiente era bien propicio, bien cómodo, ¿no? Precisamente por él cayó la humanidad en pecado. Y quien vino a salvar esa humanidad en pecado fue Jesucristo. Y Jesucristo tenía que venir de parte del mismo Dios, del mismo Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue creado. Jesucristo fue engendrado en una mujer. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces proviene de Dios, es parte de Dios. Y miren ustedes, los ambientes en que le tocó a Jesucristo, que le tocó desarrollar, fueron las situaciones más peores que podían haber. Él tenía que andar a talón planta punta con sus sandalitas, con sus sandalias. Ni siquiera andaba a caballo o en burro o en una carreta, a pie. Llegó a nacer en un establo, ¿no? En una condición humilde. Jesucristo sufrió, Jesucristo ayunó, Jesucristo no tuvo mujer, Jesucristo fue puro en cuerpo, alma y espíritu hasta su muerte y resurrección. ¿Sí?
Entonces, Jesucristo no podía fallar en ninguna de las cosas de lo que estaba escrito, porque así estaba escrito con el Señor. ¿Por qué no podía fallar? Porque es la misma esencia y naturaleza del Padre. Aleluya. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que Jesucristo, si es la misma imagen, es la misma esencia del Padre, ¿no? ¿Qué significa? Significa que es el mismo Dios también. Ahora, ¿tenemos algo que nos verifique esto? Por supuesto que sí. Y vamos a entrar un poco otra vez a la palabra, a la Biblia, y vámonos a ir rápidamente. Juan 10:30. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Uno, no dijo unidad, somos una unidad. A veces en nuestras oraciones decimos por la unidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No es unidad. La unidad es unión de varios factores, varias cosas, si hablamos de las personas, la unión de varias personas para hacer, por ejemplo, una corporación, una compañía, ¿no es cierto? Ahí esa es una unidad. ¿Por qué? Porque conforman una unidad, pero en realidad lo que la conforman son distintos, ninguno es parecido al otro, ni en la fisonomía, ni en el carácter, ni en nada. Esa es la unidad, ¿no? La unidad es, por decir, una unidad de qué? De un motorizado. Es una unidad, un automóvil, una movilidad, un carro. Porque está compuesto de innumerables piezas que se unen y conforman una unidad y ninguna son iguales. Pero en este caso dice: yo y el Padre somos uno. ¿Qué significa? Porque son lo mismo, ¿sí? En Juan 8:58, dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les quiere decir? Si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo dice que conoces a Abraham o qué sé yo? Eso no le entendían los fariseos, los sacerdotes fariseos, no le entendían, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si él les dice, de su boca les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Ni le dice yo era. ¿Por qué le dice yo soy? Porque Él es en tiempo pasado, presente y futuro. Aleluya. El Señor es sabio en responder. Es sabio en su alocución, en la gramática. Imagínense, yo en un principio también, cuando no le entendía este pasaje, de cierto lo digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo decía: ¿por qué no dice yo era, yo fui o yo estaba tiempo pasado? Porque Él es todo. Porque Él es el pasado, el presente y el futuro, hermanos. Eso debemos tener bien presente. No debemos olvidarlo, ni debemos tener otro concepto de él. En Juan 1:1 dice: el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne. La palabra, un comienzo, era Dios. Dios estaba en la palabra, y con la palabra Dios hizo y creó las cosas. Y la palabra también es su poder. ¿Y dónde está la palabra de su poder? Nos las dejó en la Biblia, el libro santo. Esa es su palabra. Y esa palabra tiene poder. Cuando la empleamos bien, esa palabra tiene poder. Porque a través de esa palabra se mueve el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que le estás pidiendo al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Perfecto es Dios. Grande. En Juan 20:28
Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Lo corrigió? No, no le corrigió. Aceptó lo que le estaba diciendo Tomás, ¿no? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos más conceptos, queremos más versículos que nos indiquen que Jesucristo es también Dios. En la Biblia, el propio Jesucristo dijo que era Dios. ¿Qué sacaba con decir que era Dios? Sí, diciendo que era hijo de Dios y que había venido, ¿no? Y que su reino no era de aquí, que era de los cielos. No le creyeron. ¿Cómo iba a decir que era Dios? Pero déjenme decirles, sí, una sola vez dice el Señor que Él es Dios. Una sola vez lo dice en su palabra. En el ayuno que estaba, en los ayunos de los 40 días. Cuando viene Satanás en persona, digamos así, en persona, no es persona, pero un ser espiritual no puede ser persona, ¿no es cierto? Pero cuando viene Él propio a tentarlo, en Mateo 4:7, Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está claro. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, con toda esta demostración bíblica que les estoy dando, hermanos, hermanas queridas, podemos afirmar que Jesús es el mismo Dios. ¿Cómo funciona esto, Padre, Hijo, Espíritu Santo? No podemos entrar en cosas que son superiores y cosas que ha decidido el Padre. Porque al final de cuentas el Padre es tan grande, que nadie lo ha visto, que su luz es tan refulgente, que si se presentara ante los ojos de nosotros caeríamos inmediatamente muertos. Así es. Entonces esta partecita de Jesucristo es su parte del Señor. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hace? Él es Dios. Él sabe cómo debía hacer esto para venir a la tierra con poder y a la altura del hombre, como el hombre, vivir como el hombre y morir como el hombre y resucitar. Dios sabe cómo lo hace. Es como si Él fuera el representante de Dios, pero es el mismo Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el reino celestial hay una ordenación divina, pero todo, absolutamente todo, procede del Padre. Buscamos llegar al Padre. Así es, el mismo Jesucristo dice, para llegar al Padre, ya lo vamos a ver. Buscamos obtener nuestra salvación. Prácticamente ese es el evangelio que tenemos que hacer. Ese es el evangelio al que tenemos que trabajar todos los que tenemos un propósito que el Señor nos ha dado. Cada propósito es distinto uno de otro. Porque si fuera el mismo propósito, toditos seríamos evangelistas. Si fuera el mismo propósito, toditos fuéramos sanadores. Toditos fuéramos cantores, pero no. El Espíritu Santo va distribuyendo los dones de acuerdo a lo que Jesucristo ha decidido dar. Ese es el ordenamiento. Entonces, si yo quiero llegar al Padre, yo quiero llegar a obtener la salvación, ¿cómo debo hacer primero? Debo buscar mi relación. Y mantener esa relación ¿con quién? Con Jesucristo. Eso es lo primero que debo hacer. A ver, vamos a ver, ¿cómo es esto? Veamos lo que dice el propio Jesucristo. Juan 3:18. Juan dice, el que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, porque no creyó. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 11:25-27, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y no morirá eternamente. En Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa es una agua de una fuente que brota para vida eterna. Aleluya. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Juan 14:6, esta la conocemos todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 15, del 1 al 12, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, etcétera. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes lo que el propio Señor Jesucristo nos dice? Entonces, estamos con que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿me entendieron? Vamos a seguir diciendo, te bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, haciéndolo tres dioses, haciéndolo la Trinidad otra vez. Vamos con la sana doctrina, hermanos. No nos dejemos engañar, son fortalezas que están erigidas por el maligno. Esas son fortalezas erigidas por el maligno. Y aquí les voy a dar una definición correcta para entender a Dios. ¿Ya? Todos sabemos y decimos, hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Pero escuchen bien. Hay un solo Dios verdadero, pero con tres manifestaciones que tienen la misma esencia y la misma naturaleza del Padre. Y esas tres manifestaciones están dadas en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se acabó. No estamos diciendo son tres personas distintas, pero iguales, pero en rango mayor, en rango menor, como lo tienen muchas congregaciones. Son tres personas. ¿Cómo hacen tres personas? La divinidad celestial de Dios no es persona, es espiritual. Dios es espíritu, no es persona, ¿no? Y dicen que son tres distintos, qué sé yo, ¿no? Pero reconocen que hay un solo Dios. Entonces esta es la definición correcta. Es un solo Dios verdadero. Tres manifestaciones que tienen la misma esencia, naturaleza del Padre. ¿Qué son estas manifestaciones? Y si buscan la palabra manifestaciones, está tanto para el Padre, está tanto para el Hijo y para el Espíritu Santo, están en la palabra, están en la Biblia. No es una invención mía. Entonces, vamos entendiendo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener nuestro compromiso con Dios? Vamos a partir primero con una relación. ¿Y cuál es esa relación? ¿Con quién? Con Jesucristo. Cuando yo me voy a pegar a Jesucristo, porque Jesucristo no te conoce, no nos conoce mientras no lleguemos a Él. No somos nada todavía. Escuchará parcialmente alguna oración que le eleves al Señor, que le eleves con devoción y con fe, pero no es más.
No estás todavía dentro de la familia de la fe. No estás todavía dentro del rango de decir yo soy privilegiado, privilegiada porque yo soy y me siento y el Señor me ha dado el rango de ser hijo o hija de Dios. Así de sencillo. Entonces mi compromiso parte primero con una relación con Jesucristo. Después de tener esa relación, de presentarme, de recibirlo, afirmo mi compromiso con Él. Lo debo afirmar. ¿Sí? Pero ¿qué clase de compromiso voy a hacer con Él? Ese es el punto. Ese es el punto en que nadie, la mayoría en el mundo escucha de Dios, sabe que existe Dios, sabe que existe Jesucristo y es parar de contar. Y muchos dicen así, no, yo aquí y Él allá. Todavía toman algunas opiniones al respecto. Lo impreferible es quedarse callado. En este caso, preferible es quedarse callado, pues si no quiero yo estar con el Señor y no quiero reconocerlo, entonces ¿para qué voy a estar diciendo, no, todavía no es mi tiempo, Él allá, yo aquí, yo vivo, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque su conciencia está cerrada, está cauterizada. ¿Ustedes creen que la mayor parte de la cantidad de gente en el mundo, la conciencia no está cauterizada por el príncipe del aire? ¿Por Satanás y sus esbirros? Claro que sí. Por eso es que mucha gente es atea, por eso es que mucha gente no quiere reconocer nada de Jesucristo, ni peor del Padre. Entonces, ¿cuál es este compromiso que tenemos con el Señor? El compromiso es el tener el sometimiento y conversión. Someterme ante Dios, convertido, convertida. ¿Someterme a qué? A su voluntad. ¿Y cómo voy a hacer ese sometimiento a su voluntad? Cumpliendo lo que es propiamente su voluntad. ¿Y qué es lo que voy a cumplir? Lo que voy a cumplir son los mandamientos, y esos mandamientos los redujo el Señor Jesucristo en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, y hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que te alejes de las cosas mundanas, que te alejes de ser chismoso, de ser mentiroso, te alejes de la fornicación, del adulterio, que te alejes de la pornografía, de la masturbación, que te alejes de todas las cosas impías, que te alejes del alcohol, de las drogas. Esa es su voluntad. ¿Y este compromiso es serio o lo tengo que tomar como un compromiso trivial? Yo pienso que este compromiso es bien serio. Es más serio de lo que creemos, porque en él va nuestra propia vida. Aleluya. ¿De qué nos sirve estar vivos aquí cuando nuestra alma y nuestro espíritu está muerto? ¿De qué nos sirve vivir en este mundo cuando estamos viviendo muertos? Este es un compromiso serio. Es como un matrimonio. Cuando te casas con la bendición del Padre, con la bendición del Señor Jesucristo, cuando te casas, ese tu casamiento es para toda la vida. Es para toda la vida. Al principio puedes estar en concubinato, haberte casado por otra religión, qué sé yo. Pero lo serio es cuando ya llegas a hacer un compromiso y te entregas a Jesucristo, ambas partes, la pareja, entonces una sola carne. Y eso es hasta el final de tus días. Entonces con el Señor esto es como un matrimonio. Yo no puedo salirme. Es decir, puedo salirme, pero no debo salirme. Porque por ello le digo, ahí corre mi propia
viva. ¿Y cómo hacemos este compromiso? Lo hacemos por propia convicción. Cuando eso nos sale de adentro, cuando queremos someternos, como le digo, al Señor, cuando queremos convertirnos, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Creador, Redentor y Salvador, cuando expresamos al Señor Jesucristo que necesitamos de Él para que controle nuestras vidas, cuando dejamos las cosas del mundo y ponemos nuestro norte al Señor Jesucristo, es ahí, ese es el kit de la cuestión. Entonces, si yo tengo mi propia convicción, voy a llegar enteramente por mi propia voluntad, sin que me lleve de la nariz mi mamá, mi papá, mi tío, el otro hermano, me lleven así. Y yo vaya con ojos cerrados y el otro abierto para ver qué es lo que pasa, si pasa bien o pasa mal, y experimentar. No, esto no es así. Esto no se trabaja así. Otra cosa cuando llegamos al Señor es por aflicciones o por sufrimiento. Cuando yo tengo ciertas aflicciones en la vida es porque son malas decisiones que he tomado y las consecuencias las estoy agarrando. Las consecuencias se me están manifestando en contra mía. Entonces, por esas aflicciones, ¿a quién recurro? Aflicciones económicas, familiares, etcétera. ¿A quién recurro? Recién me acuerdo de la quinta rueda del carro, ¿no? De la llanta de auxilio, ¿no es cierto? Llegamos por aflicción o llegamos por sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, porque tenemos una enfermedad terminal o una enfermedad que ya nos tiene mal y nos ha tirado a la cama, etcétera, etcétera. Y hemos tomado todos los recursos, hemos gastado dinero y no hay forma. ¿Y quién es el médico por excelencia? ¿Quién es el que nos levanta finalmente? Es Jesucristo. Si tú, hermano o hermana, no has sentido ese poder en ti, no lo has sentido porque no lo has necesitado, en algún momento se va a hacer presente. Pero cuando lo necesites, tu fe tiene que ser más grande que la aflicción. Tu fe tiene que ser más grande que el sufrimiento. Porque si no, no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces empieza nuestra relación con el Señor Jesucristo para recibirlo a Él como nuestro Creador, Redentor y Salvador. Y luego, ¿qué hacemos si ya empezamos esta relación? Empezamos lo siguiente: confesar nuestros pecados. Recibes a Jesús en la iglesia delante de todos que están mirando, etcétera, para que vean de que testimonio de que tú te estás entregando al Señor. Te falta confesar tus pecados. Y tienes que hacerlo en tu habitación, solo, sola, arrodillarte y confesar tus pecados. Pero el confesar los pecados no es decir, Señor, perdóname que he pecado contra ti. No, el Señor sabe qué hemos hecho, pero espera que le confesemos con nuestra propia boca eso que hemos hecho y que Él sabe. Porque no lo podemos ocultar. Nosotros sabemos bien qué mal hemos hecho en nuestra vida. El Señor lo sabe. Y el diablo también. Somos tres los que sabemos. ¿Ustedes creen que el diablo no sabe? Lo sabe todo. Después de eso viene lo siguiente: bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Ahí está la palabra, dice, bautícense para perdón de los pecados. Cuando confesaste tus pecados, ya están perdonados cuando los confesaste. Pero tienes que hacerlo. Tienes que llegar al bautizo.
para que quedes limpio de los pecados. Y de ahí entrar en el proceso con los rudimentos de la palabra. ¿Qué son los rudimentos de la palabra? Es la parte básica, son las armas básicas de comprensión que te tienen que dar quienes están en la administración de la palabra. Pastor, diáconos, ancianos, etc. Entonces, ahí empieza ya, después de esta relación, sigue la relación manteniéndose, pero empieza nuestro compromiso. Y nuestro compromiso con Dios empieza a manifestarse de tal manera en un momento en que el Señor te va a dar las luces de lo que tiene, de los propósitos que tiene para ti. Porque para todos el Señor tiene propósitos, para todos. Y ese es nuestro compromiso. ¿Con quién? ¿Con Jesucristo? Sí, porque déjenme decirle una cosa, lo que Jesucristo aprueba, estando nosotros ahora aquí, lo que Jesucristo nos aprueba, lo aprueba el Padre. Y lo que Jesucristo desaprueba, no lo aprueba el Padre tampoco. En resumen, todos queremos que el Señor Jesucristo, cuando ya estamos ahí en ese proceso, queremos que se fije en nosotros. Queremos que se fije. Ya hemos empezado con un privilegio. Ese es un privilegio de llamarte hijo, hija de Dios. Ya entraste a la familia del Señor. Aleluya. ¿No es hermoso? ¿Acaso el vecino o el compadre que no tiene nada que ver, que no es cristiano, que no ha reconocido al Señor, va a decir yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre? Sería mentiroso, sinvergüenza, ¿no? Primero reconócelo, entrégate. Nadie puede decirle a un niño al vecino, decirle papá, si no lo conoce siquiera. Y muchos y muchas quieren tener las bendiciones de Dios y sus beneficios. ¿Y qué hacemos nosotros? Demostramos voluntad para seguir aprendiendo de la palabra, para que el Señor nos dé más conocimiento, para el que el Señor nos dé más sabiduría, porque dice, no solamente sean oidores de la palabra, deben ser hacedores de la palabra. No, que yo no sé, que yo no puedo, que no puedo hablar, que no tengo esa experiencia, que no apenas puedo leer y escribir. Hermanos, los apóstoles en su mayoría eran gente humilde, apenas escribían su nombre. Pero para Dios nada es imposible, nada. Y tú puedes ser un brillante, brillante evangelizador, una brillante evangelizadora. Claro que sí, es cuestión de que demuestres tu voluntad en hacer la voluntad de Dios. Pero no, todos, no todos, aquellos que no están en la sana doctrina, no se deciden tomar el cambio total hacia el Señor. La mayoría busca las cosas materiales. Todos buscan las cosas materiales primero antes que a Dios. No importa, no, aquí no importa, yo tengo que vivir bien aquí. El Señor nos da prosperidad, como dice su palabra. El Señor quiere que tú prosperes, dice. Ahí se quedan. No me acuerdo cuál es el versículo ese. Pero lo de la prosperidad, ese es su punto clave. Aquí dice, el Señor quiere verte prosperado. Pero no le leen lo demás. ¿Qué dice lo demás? Así como prospera tu alma. Entonces hay una condición. Primero tengo que limpiar mi alma y a medida que lo vaya haciendo, voy a tener prosperidad. Eso es, ¿no? Estos mentirosos que dicen y juegan con la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Primero, no. Voy a buscar las añadiduras primero.
Muchos hermanos creen que están salvados por dar sus diezmos, sus ofrendas, la plata ahí en la congregación, etcétera. Muchos creen que con eso ya está. Eso es una bendición terrenal nada más, pero no es salvación, ¿no? Porque así les han dicho, si no das, dice la palabra aquí, se la leen, que me estás robando, como dice Malaquía. Entonces sos un ladrón, no le estás dando plata al Señor. ¿Y qué dice? Que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes son los ladrones? Son ellos los que te dicen. Ellos no van a entrar al reino de los cielos. Y ojo, cuidado que tú también no entres por hacerles caso, por no escudriñar las escrituras, por no hacerte también hacedor y no solamente oidor de la palabra. Pues no tomamos esa decisión cuesta. Queremos estar ahí entre lo bueno, entre lo malo, de querer demostrar que somos lo que queremos aparentar y no tomamos esa decisión definitiva de cambiar nuestra vida, de cambiar completamente, de ser una nueva criatura en Cristo. Creemos muchas veces que con venir al culto, a los servicios cada semana, ya la hicimos, y a los estudios bíblicos ya estamos hechos, ya, salvados. Pero sin embargo estoy mirando con un ojo así, entrecerrado y qué sé yo, estoy mirando al otro lado, estoy viendo qué hay para hablar, para chismear. Siempre existe algo de rencor, de envidia en mi corazón. ¿Así me voy a ir al cielo? ¿Así me voy a ir en el arrebatamiento? Todos creemos que con venir al culto, a congregarnos, ya estamos congregados. ¿Ustedes que congregarse significa estar viéndonos las caras? ¿Viéndonos las caras unos a otros dentro de la iglesia? ¿Que vamos a congregarnos para vernos con el pastor, para saludarlo, para estar viéndonos con los hermanos, hacer relacionamiento con los hermanos o con las hermanas? Y claro, primero decir voy a adorar, voy a alabar al Señor. Cuando dice Dios, cuando dice el Señor en su palabra, cuando dos o más están congregados en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Qué significa esto? Significa mucho, hermanos. A veces lo leemos y lo dejamos ahí y decimos, sí, dos, ya aquí estamos dos leyendo, el Señor va a estar con nosotros. No, significa mucho. Porque cuando nos congregamos, nos vamos a congregar en espíritu. ¿Para qué? Para sentir la presencia de Dios en el espíritu. Yo no voy a la iglesia para cantar más fuerte que el que está a mi lado, para brincar. Yo voy a buscar la presencia del Señor. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el congregarme es la persona. En esta época de la pandemia nos han puesto tapabocas para que no hablemos. Igualito con el tapabocas hablamos y llevamos el Evangelio del Señor. Igualito. Y el Señor pone estos medios. Y tenemos también los teléfonos. ¿Para qué? Para congregarnos. Ustedes que están escuchando en este momento, ¿creen que están disgregados porque están en diferentes países escuchando esto? No, hermanos. No, ustedes están buscando eso, congregarse en espíritu. Y el que siente el Espíritu de Dios, bienaventurado sea. Aleluya. Entonces, es necesario que yo esté en cuerpo, enfrente de todos mis hermanos. No, porque lo que yo debo congregarme es en espíritu para buscar el Espíritu. Y si ustedes no lo sabían, es así, hermanos. Es así. Entonces creemos que venir al culto ya la hicimos, ya está, ya di mi plata, ya le di al pastor, ya estamos bien, estamos bien. Y muchos dicen, ¿no? Lo, lo,
lo están, confundiendo con el día de reposo, ¿no? El día de reposo que es que no, que yo hago el culto el sábado, no, que el culto es el domingo, no. Haz el culto el día que quieras, pero no es el día de reposo. ¿Quién te dijo? Hazlo el culto el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. ¿Acaso dice el día de reposo hace el culto el sábado? No dice solo el día de reposo. ¿Y qué es el día de reposo? Echarse, tirarse en la cama, en la hamaca, ver televisión todo el día con mi Coca-Cola y mis palomitas, comiendo. ¿Y qué es? ¿Ese es el día de reposo? Tampoco es eso, ¿no es cierto? Es el día en que yo debo dedicarme completamente al Señor. Y los días de reposo tienen que ser casi todos los días de nuestra vida. Para estar pensando, estar concentrados, estar conectados con el Señor Jesucristo. En el momento que estemos así, concentrados, conectados con Él, es cuando más fuerza tenemos para enfrentar todos los problemas y todas las cosas que vienen. Pero si no, si yo estoy pensando en mi abuela Cata, en vez de pensar en lo más provechoso y productivo, estoy pensando en otras cosas. Eso no va. El hacer el culto el domingo, háganlo los días que quieran. Si pueden hacerlo todos los días de la semana, mejor, pues háganlo. Son cultos de reverencia al Señor. Son cultos de adoración, de alabanza. Hay que bailarle, hay que cantarle al Señor, eso le encanta. Sí, no es que no. En tu misma casa puedes hacerlo. En tu misma casa puedes cantarle al Señor, puedes danzarle al Señor. Pero no te vayas a sacar la ropa como David, ¿no es cierto? Porque David se sacaba la ropa porque era rey, y eso significaba sumisión. Eso significaba que había un ser más superior que él al despojarse de sus vestiduras como rey. Y muchos no lo entienden eso. Entonces ahí estamos también. En resumen, si yo tengo mi relación y llego a tener mi compromiso con el Señor Jesucristo, ¿qué significa? Que es la misma relación y el mismo compromiso con el Padre. ¿Hay diferencia? No hay ninguna diferencia. Porque como les dije, todo lo que aprueba nuestro Señor Jesucristo es aprobado por el Padre. Y todo lo que desaprueba el Señor Jesucristo no lo aprueba el Padre. ¿Y por qué? Porque es la misma esencia y naturaleza. El Padre confía en Él. Porque Él cuando estuvo aquí en la tierra hizo todo lo que tenía que hacer como le había indicado el Padre. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está ahora? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás mal? Decide. ¿Qué es lo que tienes? Escríbeme por WhatsApp. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que puedo hacer yo por ti? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Ya hiciste tu compromiso de verdad con Él? ¿Ya lo estás llevando adelante? ¿O estás, como dije yo en algunas veces, con un pie al estribo? ¿Ah? Sigues con un pie en el estribo. ¿Saben qué es eso? Cuando se agarra el caballo y pone uno para montarse, le pone un pie, el pie izquierdo en el estribo. Y con el pie derecho se impulsa para montarse en el caballo. Pero si seguimos solamente con un pie en el estribo, ¿qué significa? Que no hay decisión, no hemos tomado la decisión, no hemos tomado la correcta decisión. Pues hay que montarse en el caballo firme y andar bien firme en el caballo. Eso es lo que necesitamos. ¿Está tu compromiso estancado ahora con Él? ¿Pasó algo que te da vergüenza? ¿Pecaste que te da vergüenza arrodillarte y no puedes pedirle perdón al Señor? Y decirle, Señor, te fallé, pequé en esto, en esto. ¿Y sabes por qué no lo puedes hacer? Porque estás atormentado, porque estás todavía encadenado, encadenada, y no quieres reconocerlo.
de todo ese problema que tienes, crees que tú solo o tú sola vas a salir, cuando no es así. Cuando dices, no, ya esta semana no va a pasar nada, no lo voy a hacer. Ya llevo 3, 4 días que no lo hago. Porque el diablo, el diablillo que te está manejando, está distraído en otras cosas, pero el tercer, cuarto día otra vez te vienen las ganas de pecar, pero con ganas. Y sabes ya al final qué es lo que tienes, pero no te decides. Sal de ahí. De una vez, toma la decisión, agarra tu compromiso fuerte. El Señor te hará más fuerte. Escríbeme por separado y dime qué es lo que tienes. Quiero ayudarte, hermano, hermana. No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí que pasa el tiempo. Pasa el tiempo y no vas a hacer nada. ¿Hasta cuándo piensas esperar? ¿Cuándo piensas esperar para ir cumpliendo tu compromiso con Él? Lo que tienes y que estás arrastrando en el mundo y lo sabes y tienes vergüenza, no tengas vergüenza. Siempre te va a poner ese chantaje el maligno y te va a decir, no digas porque vas a tener vergüenza. Tienes que decirlo, porque ese es el testimonio que busca el Señor. Ese es el testimonio. Yo aquí he tenido testimonios buenos, lindísimos, como también testimonios muy tibios. Pero los testimonios es cuando tú honestamente dices lo que hizo Dios en tu vida, qué hacías antes de que el Señor te saque de esa pudrición. Hermanos, hermanas, espero que este mensaje hubiera llegado primero a sus corazones para que ustedes reflexionen. Ya saben, tienen en mí un amigo, un hermano. Cuéntenme, escríbanme en WhatsApp. ¿Ya? Va a ser confidencial entre nosotros. Hermanos, hermanas, gracias. Primero doy gracias a mi Señor Jesucristo y a nuestro Padre eterno por haberme permitido llevar este mensaje de su palabra. Ahora sabemos que Jesucristo es el mismo Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos. Vamos a hacer la oración de despedida y decimos, Padre, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo de haber podido llevar esta bendita palabra, Señor, que estamos seguros ha sido de gran edificación para quienes la han escuchado. Que tu palabra se mueva y haga mover el Espíritu Santo, Señor, para que esos corazones abriguen no solamente la ilusión, abriguen tu espíritu en ellos, para que ese compromiso florezca, para que ese compromiso contigo sea real, Señor, para que ese compromiso dé sus frutos a la voluntad que tú quieres, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, tienes el poder y la gloria. Lo has tenido, lo tienes y lo tendrás por siempre, Señor. Alabado sea tu nombre y glorificado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.